El presidente de Francia, Emmanuel Macron, busca contener la crisis política y financiera en ese país luego de que la Asamblea Nacional aprobara una moción de censura que provocó la caída del primer ministro, Michel Barnier, y sumió en la incertidumbre al territorio, que es la segunda economía de la Unión Europea. En paralelo, el gobierno liderado por Macron se manifestó en contra del acuerdo suscrito entre el bloque europeo y el Mercosur. Para ahondar en la situación política que atraviesa a Francia, recibimos en Nada que Perder desde allí al sociólogo Denis Merklén. Denis, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Denis, hablábamos ahora, justamente dábamos un pantallazo de lo que han sido los últimos días en Francia, donde mientras aquí hablábamos de lo que pasaba por el tema Mercosur, ustedes sufrían una crisis interna a su vez. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, es una crisis política muy importante, muy grave. Es la primera vez desde el año 1962 que el Parlamento hace renunciar a un gobierno, la segunda vez en la Cuarta República, así que es una situación muy, muy delicada, con una serie de incertidumbres que se abren inmediatamente y para el porvenir, digamos, que tienen muy preocupada a toda la población, a la clase política, al gobierno, por supuesto. Uh-huh. Bueno, después de las elecciones de julio, Francia quedó con una Asamblea Nacional fragmentada en tres bloques, que parecerían irreconciliables, ¿no? ¿Cómo interpretás este escenario desde una perspectiva sociológica y qué implica este nivel de fragmentación para el futuro de la democracia francesa? Bueno, es la manifestación de una crisis política, ¿no? Que va mucho más allá, es mucho más profunda que el simple impasse en el que se encuentra ahora el presidente de la República y la situación de no tener gobierno, ¿no? Debe recordarse para la audiencia que en Francia el presidente no gobierna, es el primer ministro que gobierna, y ese primer ministro y su gobierno son nombrados por el presidente y aprobados por el Parlamento, ¿no? La clave principal de esa crisis política de la que hablábamos es la presencia cada vez mayor, más contundente, más afirmada de la ultraderecha del Encuentro Nacional de Marine Le Pen, heredera de su padre, Jean-Marie Le Pen, y el Frente Nacional, que desestabilizan el sistema político francés porque se los tenía siempre por fuera del sistema político, con el famoso Frente Republicano, como se le llama en Francia al cordón sanitario, digamos, que reunía a todas las fuerzas políticas de la democracia frente a la ultraderecha, y el trabajo de normalización que ha hecho el Frente Nacional, de integración dentro de la vida política, y en consecuencia el crecimiento electoral que ha tenido, hace que esto ya no es sostenible. El Frente Nacional en las últimas elecciones fue la primera fuerza más votada, con un crecimiento en un número de votos muy grande, y hoy con 124 diputados que están en el Parlamento. Entonces ese es el principal problema. El otro es la profundísima crisis de los bloques políticos tradicionales, la izquierda y la derecha, que quedaron totalmente desestabilizados con la llegada de Macron al poder, ¿no? Si nos metemos en la moción de censura contra Barnier, esta fue impulsada por la izquierda radical y apoyada por la extrema derecha. ¿Qué nos dice este fenómeno sobre la polarización de la política en Francia? ¿Se está volviendo una tendencia de colaboración entre fuerzas políticas que históricamente se han considerado opuestas? No hay una colaboración. Lo que ocurrió fue que las dos fuerzas políticas presentaron cada uno una moción de censura, y la que tiene el mayor número de diputados es la que se examina primero. Entonces el Frente Nacional votó a la moción de la izquierda para voltear al gobierno, digamos. Lo que todos los analistas se han encargado de resaltar es que Marine Le Pen jugó muy hábilmente con el gobierno, porque primero lo obligó al gobierno a hacer una cantidad de concesiones sobre la ley de presupuesto, que era la que se estaba votando en ese momento, y
Una vez que el gobierno se corrió a la derecha, satisfaciendo cada vez mayor número de medidas, cuando llegó el día del voto, Marine Le Pen se decidió a censurarlo. Donde hay un punto de acuerdo muy importante entre la izquierda de la Francia insumisa y el Frente Nacional es en la voluntad de hacer caer a Macron, no solo al primer ministro. Entonces ahí son las únicas dos fuerzas políticas que piensan que el problema de legitimidad no puede ser resuelto sino con una elección presidencial. Marine Le Pen viéndose como la muy probable ganadora de esa elección, ¿no? Ahora paso a preguntarte por el presupuesto, pero antes, por esto que decías de Macron, ¿está la posibilidad de hacerlo caer antes de que termine el periodo? Es muy difícil, tiene que prolongarse la crisis. El presidente está en una situación difícil porque no puede gobernar sin una parte de los votos de la izquierda del Partido Socialista y los ecologistas, que serían los que están dispuestos a darle votos en la Cámara de Diputados, ¿no? Con algunos, sobre la base de algunos acuerdos, hacer una especie de acuerdo de gobernabilidad que permita a Macron terminar su mandato. Pero si no logra esto, se va a encontrar en una situación de crisis muy, muy fuerte que lo puede llevar a dimitir, ¿no? Bueno, justamente, Sofi, recién hablaba del presupuesto propuesto por Barnier, ¿no? Incluía medidas de austeridad que fueron rechazadas por la mayoría legislativa. Desde la ciudadanía, ¿cómo es que se interpretan estas medidas? ¿Qué consecuencias sociales podrían acarrear la implementación justamente de políticas austeras en este contexto que se está viviendo? El gobierno de Macron, que es un gobierno liberal desde sus inicios, que lleva adelante lo que ellos mismos llaman una política de la oferta, es decir, favorecer al mundo de la empresa para desarrollar las inversiones y entonces liberarles carga impositiva, cargas sociales y demás a la actividad económica, pareció haber funcionado durante el primer quinquenio de Macron, durante el primer gobierno, la primera presidencia de Macron, y ahora se encuentra en un cuello de botella porque la pandemia y la crisis consecutiva pasaron por ahí y significaron un gasto público muy, muy, muy importante, y ahora hay que pagar. Entonces, Francia se encuentra con una situación de endeudamiento externo muy grande, en donde se están empezando a encarecer los intereses que paga Francia, y eso conduce a una crisis financiera y del presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno salió a buscar dinero donde podía encontrarlo, y ahí fue que empezó el baile de las negociaciones, donde recortamos sabiendo que tenían que producir un recorte bastante importante para poder satisfacer al diagnóstico que ellos mismos hacen de la crisis. Y ahí las bases electorales de la derecha jugaron en contra al gobierno porque había que recortar dos presupuestos muy importantes: el de la seguridad social, que en Francia no concierne las jubilaciones como en el Uruguay, sino el sistema de salud y de protección social, y las jubilaciones. Entonces eso toca a el electorado de mayor edad, que es el electorado más mayoritario en los partidos de derecha. Entonces, la derecha y la ultraderecha salieron a defender a los jubilados, para decirlo muy rápidamente, y no estuvieron dispuestos a recortar las cantidades importantes que el gobierno quería hacer en esos dos rubros. A todo esto, sobre lo que venimos hablando, se suma que el gobierno liderado por Macron se mostró contrario al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Cómo se toma este paso del bloque europeo de avanzar en medio de esta crisis política que atraviesa Francia? En la lectura que se hace en Francia de la situación es que la Unión Europea, que la presidenta de la Comisión Europea decidió firmar el acuerdo por la posición de debilitamiento político en la que se encontraba Macron. Cuando cayó el gobierno, la Unión Europea decidió la firma del convenio, ¿no? Macron promete que va a dar batalla y que esto no está terminado. Se sabe que Polonia e Italia en el último momento se sumaron a los países que están en contra del acuerdo.
no deben olvidar nuestros escuchas que las decisiones de la Unión Europea no es un Estado, entonces las decisiones de la Unión Europea deben ser referendadas por los sistemas políticos locales, en el caso de Francia por el Parlamento, para que se transforme en una ley nacional. Entonces, tanto como los 23 estados no hayan ratificado el convenio no podrá tener vigencia, ¿no? Ahora, ¿cuánto afectaría realmente esto a los sectores que se están movilizando más, principalmente los sectores agrícolas? La oposición al acuerdo de la Unión Europea, de Unión Europea-Mercosur, tiene dos vertientes, o casi se podría decir tres. Una de izquierda, que es doble, y una de derecha. La de derecha es más corporativa y proteccionista, es proteger al campesinado francés. Francia es una potencia agrícola muy importante, pero con una estructura de propiedad de la tierra muy diferente de la que pueden tener Uruguay, Argentina o Brasil. La agricultura francesa es una agricultura de pequeños productores con unas modalidades mucho menos modernas o menos industrializadas que las que se utilizan en América Latina. Por eso la comida, sobre todo los cereales y la carne, se producen en América del Sur a un costo muy inferior del que se produce en Europa, ¿no? Y sobre todo en Francia. Entonces, los campesinos y la derecha que los sostiene ven en esta firma de acuerdos una competencia desleal, ¿no? Por otro lado, los verdes y la izquierda más clásica ven un problema social muy grande, porque ellos saben que los capitales que tienen la tierra y la producción agrícola en América Latina son grandes capitales, entonces, muchos de ellos de origen europeo además, entonces que las grandes multinacionales del alimento, como Nestlé o Danone, van a producir el alimento de Europa en América Latina para importarlo, y que son ellos los grandes ganadores del acuerdo, con una explotación de los asalariados de América Latina que ganan muchísimo menos que los franceses, el consecuente desempleo que va a provocar en Francia, y desde el punto de vista de los militantes o de las corrientes que protegen el medio ambiente, de los partidos verdes, digamos, se observa que efectivamente las normas de protección del medio ambiente son mucho más exigentes en Europa que en América Latina. Por ejemplo, en Francia está prohibido plantar organismos genéticamente modificados, que es la totalidad de la producción de la soja tanto de Argentina, de Brasil como de Uruguay, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Porque ahora mencionabas el caso de Italia. Finalmente Italia se opondría, porque en un momento eso estuvo en discusión. Claro, porque depende de las estructuras agrícolas y de los productos que cada uno exporta o en los que cada economía agraria es especialista, que el acuerdo pueda afectarlos más o menos, ¿no? Entonces, para los agricultores franceses el riesgo es mayor que para los agricultores españoles, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Italia hay una situación dividida, porque también el tipo de productos no son los mismos. Pero por eso mismo, digo, considerando esa situación, porque tenía entendido que había una división allí, ¿finalmente Francia podría conseguir el apoyo de Italia a la hora de tratar esto? ¿Podría sumarlo a su bloque? Perdón, sí, claro. Italia ya se ha declarado como contraria al acuerdo, ¿no? Bien, Denis Merklén, sociólogo, muchísimas gracias por atendernos y por brindarnos este panorama de lo que está sucediendo por allí. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta la próxima. Gracias. Nada que perder. El periodístico de...